Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de pasar un ratito juntos. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un tema que involucra a dos de los actores turcos más queridos por todos, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar tiene tela, y de la buena. Vamos a desentrañar las declaraciones bomba de Demet, donde, según parece, acusa a Can de haberle mentido sobre algo. ¿Pero qué es ese algo? ¿De qué va toda esta polémica? Bueno, agárrense porque este culebrón turco tiene más giros que una novela de Agatha Christie. Antes de que me lance de lleno a contarles todo, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las noticias sobre sus celebridades favoritas, y sobre todo si aman los dramas turcos tanto como yo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso. Así que a darle al botón de suscribirse. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la telenovela turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica y España. La química entre ellos en pantalla era innegable, tanto que rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas por el público. Los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, y aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente, las fotos y los gestos cómplices alimentaron la fantasía de sus fans. Sin embargo, después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, las cosas entre Demet y Can parecen haberse enfriado. Cada uno siguió su camino profesional, protagonizando otros proyectos y distanciándose públicamente. Y aquí es donde empieza lo interesante. Recientemente Demet Özdemir concedió una entrevista a un medio turco donde, de forma sutil pero contundente, dejó entrever que Can Yaman no fue del todo honesto con ella durante el tiempo que trabajaron juntos. La frase exacta que encendió la mecha fue algo así como: hubo cosas que no fueron del todo claras, cosas que me hicieron sentir incómoda. Prefiero no entrar en detalles, pero digamos que no todo fue lo que parecía. ¿Qué significa esto? Pues bien, la interpretación más extendida es que Demet se refiere a las verdaderas intenciones de Can durante la promoción de Erkenci Kuş, y a la naturaleza de su relación. Muchos creen que Can pudo haber explotado la conexión que tenían en pantalla para beneficio propio, alimentando los rumores de romance para generar más interés en la telenovela, sin tener una verdadera intención de formalizar nada con Demet. ¿Pero qué pruebas hay de esto? Bueno, no hay pruebas irrefutables, claro. Todo se basa en las declaraciones ambiguas de Demet y en el análisis de la dinámica que tenían ambos durante las entrevistas y eventos promocionales. Recordemos que Can Yaman siempre se mostró muy abierto a la idea de una relación con Demet, incluso llegando a hacer comentarios que podían interpretarse como una declaración de intenciones. Sin embargo, después de que la telenovela terminó, su actitud cambió drásticamente, y se le ha visto en varias ocasiones minimizar la importancia de su relación con Demet, incluso llegando a insinuar que todo fue una estrategia de marketing. Esto, por supuesto, no ha sentado nada bien a los fans de Demet, quienes la consideran una mujer inteligente y talentosa que no necesita de nadie para triunfar. Muchos la defienden a capa y espada, argumentando que Can se aprovechó de su popularidad y de su buena predisposición para impulsar su propia carrera. Otros, en cambio, creen que Demet está exagerando la situación y que simplemente está tratando de llamar la atención. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos dos. Lo que sí es evidente es que la relación no terminó de la mejor manera y que Demet guarda cierto resentimiento hacia Can. Y ojo que esto no es solo una suposición mía. En varias ocasiones se le ha preguntado directamente a Demet sobre Can, y su respuesta siempre ha sido evasiva o, en el mejor de los casos, políticamente correcta. Nunca ha dicho nada malo directamente, pero tampoco ha mostrado ninguna intención de reconciliarse con él. Por otro lado, Can Yaman ha optado por mantener un perfil bajo en este tema. Nunca ha respondido directamente a las acusaciones de Demet, y se ha limitado a decir que respeta su opinión y que le desea lo mejor en su carrera. Algunos creen que esta actitud es una muestra de madurez y que Can no quiere alimentar más la polémica. Otros, en cambio, piensan que es una forma de admitir su culpa sin tener que reconocerlo explícitamente. Lo que sí es cierto es que este culebrón ha dividido a los fans de Erkenci Kuş. Muchos se han puesto del lado de Demet, mientras que otros siguen defendiendo a Can.
Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde se intercambian insultos y acusaciones de todo tipo. La situación ha llegado a tal punto que algunos han pedido a ambos actores que se pronuncien públicamente para aclarar lo sucedido. Pero, ¿es esto realmente necesario? ¿No sería mejor dejar que el tiempo cure las heridas y que cada uno siga su camino? Personalmente creo que sí. Creo que Demet y Can tienen derecho a mantener su privacidad y a no tener que dar explicaciones sobre su vida personal. Al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias experiencias. Además, creo que es importante recordar que la relación entre dos personas es algo muy complejo y que no siempre podemos entender lo que sucede detrás de las cámaras. Lo que vemos en las entrevistas y en los eventos públicos es solo una pequeña parte de la realidad. No sabemos qué pasó realmente entre Demet y Can, ni cuáles fueron sus verdaderas motivaciones. Por lo tanto, creo que lo más justo es no juzgar y dejar que cada uno siga su propio camino. Ahora, hablando de caminos, ¿qué ha sido de Demet y Can después de Erkenci-Kuş? Pues bien, ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet ha protagonizado varias telenovelas y películas que han sido muy bien recibidas por el público, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, ha incursionado en el mercado internacional, protagonizando series en Italia y España, y ha logrado construir una sólida base de fans en todo el mundo. Ambos han demostrado ser talentosos y trabajadores, y han sabido aprovechar el éxito de Erkenci-Kuş para impulsar sus carreras. Han dejado atrás los rumores y las polémicas, y se han enfocado en sus proyectos profesionales. Y eso, al final, es lo que realmente importa. En resumen, el culebrón entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo más de cómo la fama puede afectar las relaciones personales. Lo que parecía un romance de cuento de hadas terminó convirtiéndose en una polémica llena de acusaciones y resentimientos. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos dos, pero lo que sí es evidente es que la relación no terminó de la mejor manera. Demet ha insinuado que Can le mintió sobre algo, y Can ha optado por mantener un perfil bajo en este tema. Lo que sí es cierto es que ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras, y han sabido dejar atrás los rumores y las polémicas. Y bien, ¿qué les pareció todo este drama? Espero que les haya resultado interesante y entretenido. A mí me encanta analizar este tipo de situaciones y compartir mis opiniones con ustedes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can le mintió a Demet? ¿Están de acuerdo con la actitud de Demet? ¿Creen que deberían reconciliarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, a darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque si bien hemos cubierto los puntos clave de esta controversia, creo que es importante profundizar en algunos detalles que pueden arrojar más luz sobre la situación. Para empezar, analicemos un poco más las declaraciones de Demet. Aunque no fue explícita sobre la mentira de Can, sus palabras estuvieron cargadas de emoción y, diría yo, de decepción. No fue una simple declaración superficial, sino que se notaba que había algo más profundo detrás de ella. ¿Podría ser que Demet se sintiera utilizada? ¿O tal vez traicionada en algún sentido? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque si analizamos la trayectoria de Can Yaman después de Erkenci-Kuş, vemos que su carrera despegó a nivel internacional de una manera que quizás Demet no anticipó. Si bien ella se consolidó como una estrella en Turquía, Can logró trascender fronteras y conquistar mercados como Italia y España. ¿Podría ser que Demet sintiera que Can utilizó la popularidad de la telenovela y la conexión que tenían para catapultar su propia carrera, dejándola atrás en cierto sentido? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Además, no podemos ignorar el impacto que tuvieron los rumores de romance en la percepción pública de ambos actores. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, la prensa del corazón turca y los fans de todo el mundo estaban obsesionados con la idea de que Demet y Can eran pareja en la vida real. Se analizaban cada uno de sus gestos,
cada una de sus miradas, cada una de sus interacciones en las redes sociales. Y aunque ninguno de los dos firmó ni negó el romance, ambos alimentaron la fantasía con sus actitudes ambiguas. ¿Fue esto una estrategia de marketing consciente? ¿O simplemente una consecuencia natural de la química que tenían en pantalla? Si fue una estrategia de marketing, ¿quién la ideó? ¿Can Yaman por su cuenta? ¿O fue una decisión conjunta de ambos actores y sus representantes? Estas son preguntas que probablemente nunca obtendremos una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que la percepción pública de Demet y Can como una pareja inseparable benefició enormemente a la telenovela y a sus carreras individuales. Pero aquí es donde surge otra pregunta importante: ¿hasta qué punto estaban Demet y Can de acuerdo con esta estrategia? ¿Se sentían cómodos alimentando los rumores de romance? ¿O se sentían presionados por las expectativas del público y la prensa? Es posible que Demet se sintiera incómoda con la forma en que Can manejaba la situación, especialmente si ella no tenía las mismas intenciones románticas que él. Tal vez ella quería mantener su vida personal separada de su vida profesional, mientras que Can estaba más dispuesto a difuminar los límites entre ambas. Y esto nos lleva de nuevo a las declaraciones de Demet. Cuando dice que hubo cosas que no fueron del todo claras, se refiere precisamente a esta falta de acuerdo sobre cómo manejar la percepción pública de su relación. Se refiere a que Can la presionó para que alimentara los rumores de romance, incluso cuando ella no se sentía cómoda con ello. Por supuesto, también es posible que Demet esté exagerando la situación. Tal vez ella sintió cierta atracción por Can durante la grabación de Erkencicus, pero él no correspondió a sus sentimientos de la misma manera. En ese caso, es comprensible que ella se sintiera decepcionada y dolida. Y es posible que ahora, años después, esté reviviendo esos sentimientos y proyectando su resentimiento hacia Can. Sin embargo, también es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolló esta situación. En Turquía, como en muchos otros países, existe una gran presión sobre las celebridades para que mantengan una imagen pública impecable. Se espera que sean modelos a seguir, que sean respetuosos y que eviten los escándalos. Y esto puede llevar a que las celebridades se sientan obligadas a ocultar sus verdaderos sentimientos y a proyectar una imagen que no siempre se corresponde con la realidad. Es posible que Demet se sintiera presionada para mantener una imagen pública de cordialidad y amistad con Can, incluso cuando en realidad se sentía herida y decepcionada por su comportamiento. Y es posible que ahora, años después, se sienta más libre para expresar sus verdaderos sentimientos, aunque sea de forma sutil y ambigua. En definitiva, el culebrón entre Demet Özdemir y Can Yaman es un laberinto de especulaciones, rumores y medias verdades. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos dos, y es probable que nunca lo sepamos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, tratar de entender las motivaciones de ambos actores y formarnos nuestra propia opinión. Y ahora, más que nunca, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Han cambiado su opinión sobre Demet y Can después de escuchar todos estos detalles? ¿Creen que hay algo de verdad en las acusaciones de Demet? ¿O creen que ella simplemente está buscando llamar la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estoy ansiosa por leerlos. Y recuerden, este es solo mi punto de vista. Puede que estén de acuerdo conmigo, puede que no. Pero lo importante es que tengamos un debate abierto y respetuoso sobre este tema. Al fin y al cabo, la belleza de este tipo de situaciones es que nos permiten reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre el impacto de la fama y sobre la complejidad de la verdad. Y antes de despedirme definitivamente, les recuerdo una vez más que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí. Muchas gracias por acompañarme en este análisis profundo del culebrón entre Demet Özdemir y Can Yaman. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un drama, disfrútenlo.